Bueno, ya falta un minuto. Rubén, cuando quieras. Bueno, está Luciana, Karina, Rubén. Bueno, 8:30 en punto, creo que podríamos comenzar, ¿les parece? Sí. Bueno, Perfecto. muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva defensa. Seguimos con la modalidad virtual como prácticamente hace un año, pero bueno, es igualmente válida, e igualmente interesante esta modalidad como para las defensas de tesis. Bueno, dar la bienvenida, agradecerle la presencia, agradecer al jurado que en estos tiempos es más complicado leer y defender las tesis, los apuros, los tiempos, así que muy agradecido a todos. Les cuento cómo va a ser la metodología. Yo la voy a presentar a Nancy, después ella va a dar su exposición y después de su exposición vienen las preguntas del jurado. Después de las preguntas, a la gente que estuviera presente, vamos a cortar la transmisión en YouTube y a los que estuvieran en Zoom los pasamos a sala de espera para que el jurado en forma privada elabore el acta. Cuando termine el acta, los volvemos a sumar a todos los presentes para cerrar el acto académico con la lectura del acta correspondiente. Esa es un poco la metodología. Durante la presentación, sí le vamos a pedir que todos tengan silenciados sus micrófonos y que las cámaras solo estén prendidas por los miembros del jurado. El resto de los acompañantes que desactiven la cámara para que en YouTube solo aparezcan activos lo que son la tesista y los jurados. Bueno, la voy a presentar. Defensa de tesis doctoral, licenciada Nancy Alejandra Torres. Vamos a dar inicio a este acto académico de defensa del trabajo de tesis doctoral que va a ser presentado por la licenciada Nancy Alejandra Torres para optar al grado académico de doctora en ciencias biológicas y que trata sobre el tema estudio de la incidencia de la microbiología de la leche caprina en la inocuidad y en la diferenciación según lugar de procedencia de los productos. Este trabajo fue realizado bajo la dirección de la doctora Mónica Chávez y codirección de la doctora Roxana Medina. El tribunal examinador aquí presente y designado por resolución número 364 del 2020 del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo está integrado por doctora Luciana María Costabel, Inter Rafaela Santa Fe, doctora Karina Paola Maribenove, Universidad Nacional de Tucumán, CONICET, y doctor Rubén Olisevsky, Universidad Nacional de Tucumán, CONICET. Como representante de la Comisión de Supervisión se encuentra presente la doctora Karina Audicio. Una vez concluida la exposición de la tesista, el jurado hará todas las preguntas que considere pertinentes y pasará a redactar en forma privada su dictamen. Recordamos a los presentes que este acto académico recién finaliza con la lectura del dictamen del tribunal examinador. Bueno, Nancy, mucha suerte. Es tu momento. Muchas gracias, Pablo. Bueno,
Como mencionó Pablo, la tesis se denominó Estudio de la incidencia de la microbiología de la leche caprina en la inocuidad y en la diferenciación según lugar de procedencia de los productos. Nancy, no estás compartiendo la pantalla. Ah, perdón. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, la tesis se denominó Estudio de la incidencia de la microbiología de la leche caprina en la inocuidad y en la diferenciación según lugar de procedencia de los productos. La directora de esta tesis fue la doctora Mónica Chávez y la codirectora la doctora Roxana Medina. En la Argentina, la actividad lechera caprina se desarrolla sobre todo en el norte, en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y el norte de Córdoba. En menor medida en la región pampeana. En el NOA se trata de un sistema tambo-quesería asociado a la sustentabilidad de la familia campesina. En esta la leche se destina a la elaboración de los quesos. En Salta tenemos por un lado sistemas extensivos, los cuales se encuentran en regiones montañosas de difícil acceso, y por otro lado tenemos sistemas intensivos que se encuentran en regiones cercanas a los centros urbanos, donde la disponibilidad de recursos naturales es más accesible. En Salta, la actividad lechera caprina se da más fuertemente en los valles calchaquíes. Esta se encuentra en la zona de valles áridos que se desplaza de norte a suroeste. Esta zona tiene un clima árido, con amplitud térmica muy marcadas entre el día y la noche, donde la vegetación es escasa, donde las condiciones climáticas son muy adversas. En esta zona, sobre todo encontramos el biotipo mestizo, porque es el tipo de animal que puede adaptarse mejor a este lugar. En esta zona, la tecnología es tradicional. Los productores, la mayoría de ellos del tipo manual, ordeñan la leche y la destinan directamente a la elaboración de los quesos. Por otro lado, tenemos los valles templados. Los valles templados se ubican en el centro geográfico de la provincia. Esta es una zona de clima templado, con disponibilidad de recursos naturales, abundante vegetación, donde la tecnología, donde hay bastante disposición en la tecnología en lo que refiere al ordeñe, al manejo sanitario, al manejo en producción primaria. En esta zona sobre todo tenemos biotipos de Sanem, los cuales también podemos tener algunas Anglo Nubian. En esta zona el ordeño es de tipo mecánico, también puede ser manual. Por último tenemos la zona de quebrada. Esta es una zona de transición entre los valles templados y los valles áridos. Esta zona se extiende a lo largo de 90 kilómetros, es una zona que comienza con abundante vegetación arbolada y a medida que asciende, esta es reemplazada por cardones y pastos ralos. La tecnología en quebrada es muy similar a la de los valles calchaquíes. Sobre todo tenemos animales del tipo mestizo, en algunos casos mejorados con Anglo Nubian. Para todos los casos, la elaboración de los quesos se destina al autoconsumo o a la venta, donde la mayor fuente de comercialización es el turismo. Entonces, en este contexto, donde la actividad lechera caprina tiene una importancia, un rol económico y social muy importante, perdón. Ahí estamos. Bueno, en este contexto, donde la actividad lechera caprina tiene un rol social y económico muy importante, y en el momento en que se realizó la tesis no había información acerca de la calidad de la leche, no sabíamos si era buena, si era mala, donde en el código no existían parámetros de calidad para este tipo de leche.
Entonces, observando todo esto, nos pareció interesante aportar con datos. Entonces, empezamos con un estudio a investigar el potencial y la calidad de la microbiología de la leche. Entonces, de ahí propusimos como objetivo general estudiar la microbiología de la leche y de productos lácteos caprinos en aspectos de inocuidad y procedencia territorial. Como objetivos específicos, tenemos identificar y cuantificar microorganismos o grupos de microorganismos, indicadores de calidad higiénica de la leche caprina de diferentes zonas de procedencia que puedan comprometer su inocuidad. Identificar microorganismos o grupos de microorganismos de la leche caprina como indicadores de eficiencia de tratamientos térmicos y de vida útil de sus productos. Investigar el potencial de la microbiota láctica natural de la leche caprina como indicador de denominación de origen. Evaluar el efecto de las cepas seleccionadas en las características físico-químicas, bioquímicas y sensoriales de quesos artesanales. La calidad de la leche la podemos clasificar como la capacidad que tiene esta para resistir un tratamiento térmico que dé lugar a un producto. Un producto que pueda cumplir con las expectativas del consumidor, desde el punto de vista de la salud, por su valor nutricional, de la seguridad por su calidad higiénica y de la satisfacción por los atributos sensoriales. El Código Alimentario Argentino propone los parámetros para leche, los parámetros de calidad para leche, y a partir del 2014 se introdujo para leche caprina, en cuanto a pH, acidez, recuentos de aerobios mesófilos y el conteo de células somáticas. Entonces, la leche es un medio que permite el crecimiento y la conservación de microorganismos. Entonces, para mantener su calidad se hace indispensable la mejora continua, estableciendo estrategias según la zona de producción, el manejo de animales, el manejo de ordeñe, el transporte y conservación. Para realizar el control de la calidad de la leche es una herramienta muy importante para garantizar inocuidad. Entonces nosotros, para cumplir el primer objetivo, lo que hicimos es analizar la incidencia de diferentes factores productivos sobre indicadores de calidad higiénica y sanitaria. Para esto tomamos las 3 zonas lecheras caprinas principales de la provincia, que son valles áridos, quebradas y valles templados. Sobre las mismas se colocaron un total de 400 muestras distribuidas en 81 tambos durante 7 años. Entonces se realizó el análisis de calidad de leche desde el punto de vista de la calidad microbiológica, tomando en cuenta como indicadores los recuentos de bacterias aerobias mesófilas y coliformes totales. En calidad sanitaria, como indicador, el conteo de células somáticas. Y se tomó el pH y la acidez en lo que refiere a calidad físico-química. Todos estos parámetros se tomaron según la zona, el tipo de ordeño, el biotipo y el tercio de lactancia. Entonces, a partir del total de datos obtenidos, comenzamos a realizar el análisis con el primer indicador que tomamos, que fue el recuento de aerobios mesófilos. En este gráfico podemos ver el análisis de frecuencia de los recuentos de los valores de RAM obtenidos. Y podemos observar que el rango va desde 2,14 a 9,9. El Código Alimentario Argentino propone como límite para leche cruda caprina un valor de RAM equivalente a 5,69 logaritmos de UFC por mililitros. Nosotros analizamos que de todos estos datos, el 70,5% está dentro de lo que nos dice el código, dentro de su límite. Del 29,5% restante, observamos que en valles templados se presentan los valores más altos. También se hizo el análisis de los recuentos de coliformes totales. El código no nos da un valor límite para este parámetro, pero sí para leche cruda certificada. Entonces, al observar los datos, nosotros obtuvimos que el 11% del total de los datos podrían ser leches clasificadas como leche certificada. Al observar las medias, nuevamente vimos que valles templados era la zona que tenía los valores más altos para coliformes totales. Y algo que nos llamó la atención fue el alto coeficiente de variabilidad. Esto
Esto nos da un indicio de la variabilidad que hay dentro de la zona, sobre todo entre los tambos. Entonces hace de este indicador algo muy importante, de este parámetro un indicador muy importante en lo que refiere al manejo en producción primaria y manejo durante el ordeño. También analizamos el control de células somáticas. De acuerdo al límite del código, obtuvimos que el 84% de los datos estaban dentro del límite establecido. Del 16% restante, nuevamente observamos que valles templados era la zona que valores más altos tenía. Analizamos la asociación entre el tipo de ordeño y la calidad de leche. Para esto definimos como una leche de buena calidad aquella en las cuales los valores de RAM y conteo de células somáticas estaban por debajo del límite establecido por el código. Asimismo, tomamos como una leche de mala calidad aquella en la cuales ambos valores estaban por encima del límite del código. Al analizar el estadístico de chi cuadrado de Pearson, se estableció una asociación estadísticamente significativa entre el tipo de ordeño y calidad de leche. Entonces, como podemos observar, se puede clasificar una leche como de buena calidad en un 53%, aquella que seguía según el ordeño manual. Y una leche de buena calidad, pero en un porcentaje del 28%, aquella que fuera tomada según ordeño mecánico. Entonces, al analizar el cociente de chance, observamos una relación 3:1, el cual nos dice que hay aproximadamente 3 veces más chance de obtener una leche clasificada como de buena calidad cuando el ordeñe es del tipo manual con respecto al ordeñe mecánico. También analizamos la relación entre RAM y CT en las 3 zonas de estudio. Observamos que había una relación estadísticamente significativa. En este gráfico podemos ver la totalidad de la población de datos y marcamos el límite del código en lo que respecta al parámetro RAM. Entonces analizamos la población que estaba por dentro de ese límite y obtuvimos que el 70% de los datos de RAM tienen un valor inferior al exigido por el código. A partir de esta población, entonces, hicimos un análisis de regresión lineal obteniendo esta ecuación. Para realizar un cálculo de los coliformes totales que pudiera ser un valor límite de leche cruda, tomamos como valor de la variable dependiente, o sea, RAM, el valor del límite del código. Entonces, a partir de este cálculo obtuvimos un valor de 417 unidades formadoras de colonia por mililitro. Este sería entonces un valor límite propuesto para leche cruda caprina. También analizamos la variación de pH, acidez y lipólisis según el periodo de lactancia y tipo de ordeño. Acá en este primer gráfico observamos que el ordeño mecánico tuvo un valor de pH más alto durante el primer tercio de lactancia. Esto lo asociamos al manejo de los animales durante el descalostrado. El pH del calostro es mucho más ácido que el de la leche. Acá analizamos los valores de acidez. Podemos ver que el ordeño manual tenía un valor más alto de acidez con respecto al ordeño mecánico. Esto lo asociamos al biotipo. El ordeño manual se da sobre todo en la región de valles áridos. En esta región sobre todo hay biotipos mestizos, cuya acidez natural y normal es más alta que la del biotipo Saanen, que se da en valles templados, donde generalmente hay predominancia del ordeño mecánico. Asimismo, también vimos que a medida que avanzaba el periodo de lactancia había un aumento de la acidez hacia el tercer tercio. Esto también se da por un efecto de concentración en la leche. Por último, analizamos los valores de lipólisis y observamos que en el tercer tercio de lactancia, en el ordeño mecánico, los valores de lipólisis eran más altos. Esto lo atribuimos justamente al tipo de ordeño. El ordeño mecánico tiene mayor probabilidad de lograr la ruptura de los glóbulos grasos y dar lugar a una mayor lipólisis. Entonces, como conclusiones del primer capítulo, podemos decir que los parámetros seleccionados son importantes para evaluar inocuidad en leche caprina, considerándose valioso un análisis conjunto de la información.
Se propuso un valor límite de control para coliformes totales en leche caprina cruda de Salta, independientemente del sistema productivo, zona agroecológica y biotipo. La leche caprina del NOA, en el 70% de los casos, está acorde con lo requerido por el Código Alimentario Argentino en cuanto a los parámetros de calidad higiénica y sanitaria. Como mencionamos al principio, la leche se destina principalmente a la elaboración de los quesos. Entonces nos pareció interesante buscar otras alternativas tecnológicas para la leche. Entonces se comenzó a analizar diferentes tipos de tratamientos térmicos a partir de los cuales se pudiera obtener una leche pasteurizada. Los tratamientos térmicos resultan de la combinación de temperatura y tiempo. Son aplicados con dos grandes finalidades. Por un lado, el control de la inocuidad y por otro, la prolongación de la vida útil de la leche. Hay diferentes tipos de tratamientos térmicos. El Código Alimentario Argentino propone la pasteurización como el tratamiento térmico mínimo dado en la leche fluida para garantizar inocuidad. Nosotros entonces ensayamos tres tipos de tratamiento térmico. Por un lado, la pasteurización baja, realizada en tina, la pasteurización media, realizada en un intercambiador de calor en placa, donde probamos dos temperaturas diferentes, y por último, altas temperaturas corto tiempo, denominado ATCT, realizado en un intercambiador tubular. Sobre las muestras de leche cruda y tratada térmicamente se evaluó RAM y CT como indicadores. También se realizó el análisis de la vida útil. Con respecto a la vida útil, tuvimos en cuenta la inocuidad y la acidez sensorial, que vendría a ser la vida útil sensorial. Este estudio se realizó sobre las leches con pasteurización media y ATCT. Entonces, la leche con pasteurización media, la leche envasada, se conservó en heladera durante 14 días. Se probaron dos tipos de temperaturas diferentes y las muestras individuales se tomaron en 5 tiempos diferentes. Para la leche ATCT, la leche se conservó, la leche envasada en sachet tricapa se conservó en heladera durante 35 días. Y los puntos de muestreos a lo largo de los 35 días se tomaron 11 puntos de muestreo. Entonces se analizó el efecto de tratamientos térmicos sobre los microorganismos indicadores. Para esto se realizó la evaluación de la eficiencia de tratamientos térmicos en los indicadores RAM y CT. En primera medida podemos observar que los tratamientos ATCT y pasteurización media alta tuvieron una eficiencia térmica mayor al 99,9%. Asimismo, observamos que la pasteurización baja para el valor de coliformes totales alcanzó un efectivo tratamiento térmico. No así en lo que refiere al parámetro RAM. En este grupo se puede encontrar diversos tipos de microorganismos, entre los cuales podemos encontrar los termotolerantes, que es el caso, por ejemplo, de la microbiota láctica, sobre todo los enterococos. Nosotros veremos más adelante en el tercer capítulo que en esta leche había un alto número de enterococos, predominancia de estas bacterias. Por último, analizamos la pasteurización media-baja y vimos que la eficiencia del tratamiento térmico no fue la adecuada. En este caso, lo que hicimos fue prestar más atención en los puntos críticos de control a lo largo del proceso y realizar cambios de temperatura y tiempo. A partir de esto es que se pudo probar, o sea, se probó la pasteurización media-alta. Entonces realizamos el análisis de la vida útil, en un principio a través de la pasteurización media. Entonces se tuvieron como parámetros de estudios los valores de RAM y CT en función del tiempo. A partir de un análisis de regresión lineal pudimos obtener las siguientes ecuaciones, donde pusimos como valor de I, es decir, de la variable dependiente, los valores propuestos por el código para RAM y CT. Entonces, a partir de esto, hicimos el cálculo de vida útil. De acuerdo a esto, podemos ver que la vida útil era mayor cuando la leche era conservada a una menor temperatura. Para poder explicarles mejor esta tabla, les propongo este gráfico. En el mismo les voy a explicar la pasteurización media-baja y la pasteurización media-alta. Entonces, primero analizamos los valores de RAM.
Esta que vemos acá en círculos vacíos son los valores de RAM, la recta obtenida a partir de los valores de RAM. Asimismo, los valores en triángulos vacíos son los valores, la recta obtenida a partir de los valores de acidez y la recta obtenida a partir de los valores de coliformes totales. En horizontal vemos los valores límites propuestos por el RAM y los valores límites de acidez de acuerdo a la bibliografía consultada. Entonces hicimos una interacción entre los valores de RAM y el valor límite. Y obtuvimos que la vida útil para este parámetro fue de 2 días. Lo mismo hicimos para acidez, obtener una vida útil de 3 días, y para coliformes totales, obtener una vida útil de 6 días. El mismo análisis se llevó a cabo para la pasteurización media-alta, obteniéndose una vida útil de 5 días para los valores de RAM, en el caso de acidez de 6 días y en el caso de coliformes totales de 8 días. Entonces, a partir de esto tomamos la variable que en primer medida excedía los límites. Esto sería en el caso de RAM. Entonces propusimos como un valor de vida útil para la leche con pasteurización media-baja de 2 días y la pasteurización media-alta de 5 días. El mismo análisis se realizó para la leche ATCT, altas temperaturas, cortos tiempos. En este caso no analizamos los valores de coliformes totales porque no los encontramos en esta leche. Así podemos ver la recta obtenida de los valores de RAM, a partir del cual con la interacción con el valor límite se pudo definir una vida útil microbiológica de 15 días. Con los valores de acidez pudimos obtener la siguiente recta y como podemos ver los valores de acidez aumentaron muy lentamente. Entonces la vida útil sensorial se definió en 41 días. Por último, la vida útil de la leche ATCT fue de 15 días. Entonces, como conclusiones del capítulo, podemos decir que los indicadores microbiológicos seleccionados permitieron verificar la eficiencia del tratamiento térmico y estimar la vida útil de la leche caprina tratada por pasteurización media y ATCT. El análisis conjunto de indicadores sensoriales y microbiológicos es importante para estimar la vida útil de la leche tratada térmicamente. Bueno, como dijimos al inicio, la leche de cabra se destina mayoritariamente a la elaboración de los quesos. Y en este contexto, las bacterias lácticas cumplen un rol muy importante en cuanto al flavor, al sabor y a la textura de los quesos. Sobre todo en los quesos artesanales de los valles calchaquíes, donde estos se elaboran a partir de recetas que se transmiten de generación en generación, que se utiliza leche sin pasteurizar, donde no hay inoculaciones de fermentos comerciales como ser iniciadores o adjuntos. Entonces, en este contexto, la microbiota láctica de la leche puede jugar un papel muy importante en cuanto a las características típicas de los quesos. Nosotros como sitio de estudios tomamos 2 zonas. Valle de Amblayo, ubicado en las zonas de valles áridos, y Valle de Lerma, ubicado en la zona de valles templados. Se analizaron 3 tambos por zonas y los muestreos se realizaron durante 2 años consecutivos. Sobre las leches se realizó un análisis de la calidad microbiológica de la leche. Y para el análisis para el aislamiento de las bacterias lácticas se realizó el siguiente procedimiento. Se realizó un total de 535 aislamientos, de las cuales aproximadamente el 50% resultaron ser VAL. Esto a partir de la caracterización primaria de bacterias lácticas. De estas tomamos al azar 90 bacterias sobre las cuales se aplicó pruebas bioquímicas. A partir de los resultados de la caracterización bioquímica, se seleccionaron 60 VAL, sobre las cuales se aplicaron pruebas de inocuidad. Entonces se seleccionaron 40 VAL, sobre las cuales se hicieron estudios moleculares y estudios tecnológicos. Como resultados de la primera selección, nosotros tenemos que las bacterias lácticas pertenecientes a Valles de Lerma tuvieron mayor capacidad para fermentar el citrato, para producir diacetilo, fueron más acidificantes que las de Valle de Amblayo.
Asimismo, entre el 30 y 35% de las bacterias de ambas zonas tuvieron capacidad para coagular la leche. Y entre un 90 y un 95% de las bacterias de ambas zonas pudieron crecer a altas concentraciones de sal y a altas temperaturas. Bueno, se realizaron los análisis de inocuidad en las 60 BAL seleccionadas y obtuvimos que 30 por zona. 2 de las bacterias de Amblayo, el 3,3%, presentaron actividad hemolítica y el 60% resistencia a vancomicina. Asimismo, en Valle de Lerma, el 1,6% presentaron actividad hemolítica, así como resistencia a vancomicina. En ninguno de los casos mostraron actividad gelatinasa. Entonces se clasificó como inocuo aquellas bacterias que no mostraran actividad hemolítica, ni actividad gelatinasa, ni resistieran a vancomicina. Entonces por Valle de Amblayo se seleccionaron 12 y por Valle de Lerma 28, un total de 40 bacterias. Entonces se procedió a la caracterización molecular. Se realizó la secuenciación a través del 16S-ARN, a partir del cual se pudo comparar las secuencias con la base de secuencia del NCBI y se pudo clasificar con un valor mayor o igual al 90% de similitud dos géneros. Por un lado los enterococos y por otro lado los lactococos. Dentro de los enterococos encontramos enterococos durum, faecium, lactis, fecalis, cauliflower y gyrae. Observamos que el 83% de las cepas en Amblayo fueron enterococos dura, mientras que el 50% de las cepas de Valle de Lerma fueron enterococos faecium y el 25% enterococos fecalis. Se aplicó entonces la técnica de RAPID, a partir de las cuales obtuvimos perfiles de fragmentos amplificados, a partir de los cuales pudimos confeccionar el siguiente dendrograma. Entonces, con un 30% de similitud, de nivel de similitud, pudimos observar que había una gran heterogeneidad entre las cepas. Así también pudimos identificar las 3 especies predominantes, Enterococcus faecium, durum y fecalis. Con un 70% del nivel de similitud, pudimos observar en un mismo clúster las cepas de Enterococcus durum, las cuales a su vez las pudimos asociar según zona. En el primer subgrupo encontramos las Enterococcus durum de Amblayo y en un segundo subgrupo las de Valle de Lerma. Al realizar el estudio de variabilidad genética, observamos que las cepas de Valle de Lerma presentaron mayor variabilidad genética. Asimismo, Enterococcus durum y Enterococcus faecium tuvieron mayor variabilidad genética que Enterococcus fecalis. Al analizar Enterococcus durum observamos que la variabilidad obtenida por Valle de Amblayo fue mucho menor que la obtenida en Valle de Lerma. También se realizó la caracterización tecnológica de cepas según la zona de procedencia. Entonces se analizó cuál era la asociación de los 4 parámetros: acidificación, fermentación de citrato, formación de coágulo y producción de diacetilo. Establecimos una asociación estadísticamente significativa con la zona de procedencia. Aquí podemos ver que Valle de Lerma, las cepas de Valle de Lerma tenían mayor capacidad acidificante, pero menor capacidad para formar coágulos con respecto a las de Valle de Amblayo. Asimismo, tenían mayor probabilidad de dar lugar a compuestos de aroma a través de la fermentación de citrato y la producción de diacetilo. Se realizó también un estudio de propiedades antimicrobianas sobre las cepas. Esto fue contra los patógenos Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, listerias monocitógenas y salmonella. Observamos que 6 de las bacterias analizadas presentaban propiedades antimicrobianas, 4 de Valle de Lerma, las cuales inhibieron listeria monocitógena. Asimismo, 2 de Valle de Amblayo, en las cuales tenemos G113 que inhibió Bacillus cereus y listeria monocitógenes, y F29 que inhibió salmonella. Entonces, a partir de toda esta caracterización, realizamos la selección de cepas para la elaboración del fermento. Por Valle de Amblayo se seleccionaron 3 cepas y por Valle de Lerma también. Tuvimos en cuenta la capacidad de fermentar citrato, la producción de diacetilo, el tiempo de coagulación, la acidificación y si alguna de ellas presentaba alguna propiedad antimicrobiana.
Entonces, para el ensayo fermento, seleccionamos por Valle de Amblayo las cepas F7, F29 y G113. Y por Valle de Lerma las cepas H68, I19 e I35. En todas los estudios de acuerdo a los estudios de compatibilidad, dio que eran compatibles las cepas por zona. Entonces se tomó como estrategia formar dos grupos. Por un lado, el grupo de cepas individuales y por otro lado, el grupo de cepas combinadas, donde se probaron todas las combinaciones posibles de cepas por zona. Entonces se elaboró el fermento mediante la inoculación de las mismas en leche descremada reconstituida, incubada a 37 grados. Y el análisis del fermento se realizó en un periodo entre 6 y 144 horas. Sobre las mismas se analizó pH, acidez, lipólisis, proteólisis y crecimiento microbiano. Entonces, para seleccionar el fermento, tomamos el siguiente procedimiento. En primer lugar, no se tuvieron en cuenta los fermentos elaborados con cepas individuales, porque este no fue tan eficiente como en las cepas combinadas. En amarillo observamos las cepas, los fermentos elaborados con cepas de Valle de Amblayo. Y observamos que el fermento F7, G113 y F7, F29 tenía mayor capacidad acidificante y mayor capacidad proteolítica. Asimismo, analizamos que el fermento F7, G113 es el que tenía mayor capacidad lipolítica. Por lo tanto, fue el fermento seleccionado. Con el mismo análisis se observó los fermentos de Valle de Lerma y obtuvimos que H68 y 35 y H68 y 19 mostró mayor capacidad acidificante y lipolítica. En este caso no tuvimos en cuenta la capacidad proteolítica porque todos los fermentos probados, la capacidad proteolítica fue baja. Entonces, para optar por uno de estos dos fermentos, analizamos las cepas de manera individual y observamos que I35 tenía mayor capacidad de fermentar citrato y producir diacetilo. Entonces, fue el fermento que se seleccionó. Como conclusiones del capítulo, se pudo asociar las características tecnológicas de las cepas aisladas a la zona de procedencia. Las cepas de ambas zonas de estudio presentaron propiedades más relacionadas a la producción de compuestos de flavor que a la acidificación de la leche. Se destaca la diversidad genotípica hallada dentro de la misma especie en las cepas de Valle de Lerma. Entonces, a partir de los fermentos seleccionados, se procedió a la elaboración de los quesos. Los mismos se elaboraron por triplicado por fermento. Las muestras se tomaron durante la elaboración en quesos a tiempo 0 y a tiempo 40 días. Sobre todo se hicieron análisis microbiológicos, físicos, químicos y con procesos asociados a la maduración de los quesos. El protocolo de elaboración de los quesos fue un protocolo clásico para queso de pasta semidura. Entonces, como primer resultado, nosotros evaluamos los cambios de la microbiota durante el proceso de elaboración y maduración de los quesos. Acá podemos observar estos tres gráficos donde tenemos los quesos elaborados sin fermento, los quesos elaborados con fermento Amblayo y Valle de Lerma. Los parámetros analizados fueron bacterias ácido-lácticas como BAL, los valores de RAM y de CT. Entonces observamos para los tres tratamientos que los valores de los tres grupos analizados fueron altos en la leche cruda. Posteriormente, con el tratamiento térmico, en todos los casos esto disminuyó y para el caso de coliformes totales, esta población de microorganismos no fue visualizada. En la etapa de cuajada observamos que la población de coliformes totales aumentó en los tres ensayos, siendo más importante este aumento en los quesos con fermento. Debido a la variabilidad de los datos, es que tomamos este punto como un punto crítico de control en la elaboración de los quesos, sobre todo en el momento de inocular el fermento. Continuando con este análisis, observamos que los coliformes totales en los quesos ya a tiempo 0 aumentaron en todos los grupos. Esto pudo deberse por el periodo que entre cuajada y tiempo T0 hubieron 18 horas que corresponde al prensado y la temperatura fue entre 25 y 15 grados centígrados. Entonces estas condiciones pudieron propiciar el crecimiento de estos microorganismos que ya estaban presentes en cuajada.
Siguiendo con este análisis, observamos que para los quesos con fermento, las poblaciones de coliformes totales hacia los quesos T40 disminuyó más o menos entre 2 y 3 logaritmos, y a su vez observamos que hubo un crecimiento de las bacterias lácticas. Entonces, podemos sugerir que hubo un efecto antimicrobiano por el fermento inoculado. Al observar los quesos sin fermento, observamos que esta población se mantuvo constante. Asimismo, también vimos un aumento importante de las bacterias lácticas que no pertenecían al fermento. Estimamos que las condiciones que propiciaron el crecimiento de los coliformes totales también propiciaron el crecimiento de estas bacterias, asimismo la ausencia de un fermento externo. Estas bacterias se mantuvieron constantes entre la etapa de T0 y T40. Se analizaron los cambios de pH durante el proceso de elaboración de los quesos. Y obtuvimos que en las leches crudas el pH fue el mismo para todas las leches y este comenzó a disminuir a medida que avanzaba en la elaboración de los quesos. Las diferencias fueron significativas entre los quesos con fermento y los quesos sin fermento en quesos a tiempo cero. Posteriormente, en los quesos a tiempo T40 observamos las diferencias estadísticamente significativas entre los 3 tratamientos. Observamos que los quesos con fermento Amblayo alcanzaron un pH de aproximadamente 5,6 y los quesos de Valle de Lerma un pH próximo de 5,9. Al asociar el pH con las poblaciones de coliformes totales vistas hace un ratito, podemos ver que no fue el pH el que afectó en la disminución de estas poblaciones, puesto de acuerdo a la bibliografía visualizada, el pH debe ser menor a 5 para poder llevar un control de esa población. No fue el caso de estos quesos. Bueno, como parte de los procesos asociados a la maduración se analizó la proteólisis. La proteólisis determina el desarrollo de textura y sabor en los quesos. Tenemos la proteólisis primaria, la cual lo que hace es determinar los cambios de las caseínas, determina los cambios en las caseínas. Esto se puede determinar mediante métodos electroforéticos, por ejemplo, en nuestro caso nosotros usamos urea-PAGE. Aquí podemos ver un electroforetograma obtenido en el cual podemos ver las 3 caseínas, alfa, beta y gamma caseína. En la primera columna vemos las alfa caseínas provenientes de un marcador bovino. En la última columna las betas caseínas también de un marcador bovino. En la segunda columna se refiere a todas las caseínas presentes en las leches caprinas. Este fue un marcador realizado por el grupo de trabajo. Entonces, si observamos las bandas de los quesos de los diferentes tratamientos en tiempos T0 y T40, podemos observar que no hubieron grandes cambios con respecto a las caseínas de la leche, lo cual nos da una idea de que hubo una proteólisis incipiente. Para continuar con esto, con este análisis, analizamos la relación de densidades ópticas integradas en estas fracciones, ¿no? Y observamos que los valores de alfa y beta caseína tuvieron una disminución muy leve y no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos. A lo sumo podemos ver que los quesos sin fermento obtuvieron menores valores, o sea, una proteólisis mayor que los sin fermento. Asimismo, observamos que las gamas caseínas aumentaron. Esto se da por un efecto de la plasmina que no se inactiva con los tratamientos térmicos, entonces provoca la hidrólisis de las betas caseínas, dando lugar a la gamma caseína. También analizamos la proteólisis secundaria, en este caso observamos los análisis de péptidos obtenidos por RPH-PLC. En el primer cromatograma podemos ver todos los quesos a tiempo T0 y en el segundo cromatograma todos los quesos a tiempo T40. A tiempo T0 observamos los picos hidrofóbicos sobre todo. Con el periodo de maduración vemos que estos picos aumentaron y comienza la aparición de picos hidrofílicos.
Continuando con el análisis, en este gráfico podemos observar las áreas cromatográficas totales. Estas se obtuvieron a partir de las sumas de los picos hidrofílicos en gris claro e hidrofóbicos en gris oscuro. Podemos ver los tres tratamientos, quesos sin fermentos, Valle de Lerma y Amblayo, y con los dos tiempos probados, es decir, a tiempo T0 y a tiempo T40. Como podemos ver, no hubieron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos. Solo podemos destacar que los quesos sin fermento mostraron mayores picos hidrofílicos e hidrofóbicos. Con respecto a la lipólisis en general fue baja, y al analizar las distintas cadenas, las cadenas de ácidos grasos de cadena cortas, los ácidos grasos de cadena media y los ácidos grasos de cadena larga, podemos ver, estos son los quesos sin fermentos, los quesos sin madurar, y que con el periodo de maduración estos compuestos aumentaron. Podemos destacar que en Valle de Lerma hubo un aumento de las cadenas medias y largas. Y también podemos destacar que en los quesos sin fermento hubo un mayor aumento de los ácidos grasos de cadena corta. También se realizó un análisis de compuestos volátiles a partir de cromatografía gaseosa acoplada a masa. Se detectaron un total de 50 compuestos. Entonces, analizamos los compuestos ácidos, alcoholes, cetonas y alcanos totales. Podemos ver que con el periodo de maduración estos compuestos aumentaron. Y se destaca en los quesos de Amblayo un mayor aumento en lo que es alcoholes, cetonas y alcanos. Continuando con este análisis, pero en los compuestos ésteres, aldehídos y benceno, también observamos que hubo un aumento de estos compuestos, destacándose en Valle de Amblayo, destacándose los tres compuestos en Valle de Amblayo. Bueno, también analizamos a través de la nariz electrónica. Esta es una metodología que lo que hace es simular la complejidad de la nariz humana. Entonces, a través de sensores, los cuales toman en cuenta un conjunto de compuestos químicos y lo asocian a un olor determinado. Entonces, con la finalidad de ver si podíamos diferenciar estos tres tipos de queso, hicimos el siguiente análisis y observamos que con un 80% de la variabilidad pudimos separar los quesos sin fermento de los quesos con fermento. Asimismo, también pudimos separar los quesos con fermentos Valle de Lerma y Valle de Amblayo, en este caso solo con un 20% de la variabilidad total. Continuando con este análisis, hicimos un análisis de componentes principales en los cuales pusimos los datos obtenidos de ácidos grasos y compuestos volátiles. Entonces pudimos asociar los quesos de Amblayo con compuestos aromáticos, principalmente cetona, ésteres, aldehídos y alcoholes. Asimismo, pudimos asociar los quesos de Valle de Lerma con los ácidos grasos libres, sobre todo los de cadena larga, el ácido leico, y los de cadena media, el ácido láurico, mirístico y cáprico. Con un 42% de la variabilidad total, pudimos separar los quesos con fermento de los quesos sin fermento. Este último se destacó por los ácidos grasos de cadena corta, sobre todo el ácido butírico. Entonces, como conclusiones del capítulo, a través de las bacterias ácido-lácticas seleccionadas fue posible asociar aromas y precursores de aroma a ecosistemas diferentes. Como conclusiones generales, relacionar los parámetros de calidad teniendo en cuenta las condiciones agroecológicas de una zona y el tipo de manejo se reflejan en las características de la producción y en la calidad de la leche. El análisis de leche caprina tratada térmicamente obedece a realizar ofertas tecnológicas en los valles templados de Salta. Reconocer la microbiota láctica como baluarte de estos sistemas, asociarlas a texturas, sabores y aromas, y por consiguiente al terruño, puede ser una herramienta biotecnológica que permita dar origen a un proceso de diferenciación territorial. El estudio de indicadores de inocuidad sobre la línea de elaboración de quesos a pequeña escala permitió dar información importante para el desarrollo de una herramienta de gestión de la inocuidad. Como proyecciones futuras, del análisis de la microbiota láctica realizado en leche se encontraron en mayor porcentaje enterococos, por lo que investigar la presencia de lactobacilos y lactococos en otras matrices como el cuajo, el queso y los pastos consumidos por las cabras es un próximo objetivo.
se logró obtener una colección de bacterias acidolácticas con propiedades tecnológicas conocidas, las cuales podrán ser aplicadas con otros fines tecnológicos. La información aportada sobre inocuidad de la leche despertaron el interés de enfocar la inocuidad de los quesos, profundizando sobre tecnología y el análisis de sus puntos críticos de control de la calidad. Los avances logrados sobre las tecnologías queseras y la biodiversidad llevaron a tratar el tema de tipicidad en quesos. Continuar con la aplicación de estudios de tratamientos térmicos para leche caprina. Los resultados de esta tesis dieron lugar a los siguientes premios y publicaciones. Muchas gracias. Gracias, Nancy. ¿Puedes dejar de compartir? Ahí estamos. Bueno, comenzamos con las observaciones y preguntas del jurado. Doctora Vani Benove, ¿quiere comenzar usted? Bueno, antes que nada, Nancy, mis felicitaciones porque realmente me encantó la tesis, me ha parecido un trabajo sumamente interesante, muy laborioso, extremadamente laborioso, porque va desde la caracterización de la leche hasta la obtención de los fermentos y la obtención de productos queseros. Así que muchísimas felicidades para vos y todo el equipo de trabajo que siempre está detrás de todo esto, ¿no? Inclusive la familia, que es la que también acompaña en estos procesos. Yo tengo algunas preguntas, algunos detalles, solamente para comentarte. Por ejemplo, me llama la atención la diferenciación entre los dos valles y las zonas y los recuentos y toda la microbiología característica de cada zona, ¿no? Por ejemplo, en el Valle Templado han encontrado un valor mucho más alto de coliformes totales y de RAM, y también del recuento de células somáticas, ¿no? Con respecto a los otros muestreos. ¿Esto por qué se podría deber? Bueno, esto nosotros lo asociamos a la región. Valles Templados es una zona que presenta altas temperaturas y mayor humedad. Entonces, esto es propicio al crecimiento de microorganismos, sobre todo en el caso de los recuentos de RAM, ¿no? También de coliformes totales e indirectamente en los conteos de células somáticas. Los valores de RAM están asociados, o sea, con los valores de RAM se determina la inocuidad de la leche. A nosotros también nos pareció por eso importante incluir los valores de coliformes totales, porque en este análisis sumamos no solo el compromiso del ambiente, sino también del manejo humano. Sí. Después también me llamó la atención la cantidad de cepas, sobre todo del Valle de Amblayo, que el 60% era resistente de los primeros aislamientos a vancomicina. ¿Esto tienen alguna explicación o alguna proyección porque tienen bastantes, digamos, bastantes cepas resistentes? Sí, a nosotros también ese dato nos llamó mucho la atención. Pensamos que puede ser una característica intrínseca de la cepa. Sí amerita mayores estudios genéticos, sobre todo sobre la misma. No era parte del objetivo de la tesis, pero sí nos pareció interesante poder realizarlos. Bien. Y bueno, y también en Amblayo, en la zona, han aislado exclusivamente enterococos, ¿no? Sí. Y esto, ¿por qué podría deberse? No han encontrado ningún lactococo, que también están siempre presentes, o alguna otra bacteria láctica, un lactobacillus o algo así. Sí, también fue algo que nos llamó la atención porque nosotros esperábamos encontrar poblaciones de lactobacilos, de lactococo y fue preponderante la microflora de heterococos, ¿no? Si bien yo lo puse en las proyecciones, teníamos la idea de buscar dónde estaban los lactobacilos y los lactococos, ¿no? Por eso iniciamos ese estudio de ver si estaban en queso, en el cuajo, inclusive en los pastos, ¿no? O sea, la idea era analizar todo el sistema caprino para ver dónde poder encontrar esas bacterias. Las encontramos en los quesos y las encontramos en los cuajos. Pensamos que en el caso de los enterococos solo encontrados en leche,
a lo mejor está la población de lactobacilos y de lactococos, pero en menor concentración, entonces no fue factible en el momento del aislamiento poder realizar el aislamiento de esas bacterias. Bien, igualmente tienen una colección muy interesante de bacterias, así que igual te felicito por esa parte también del trabajo. Y con respecto a la propuesta del fermento, ustedes trabajan mucho con los fermentos, pero por ejemplo veía que los quesos sin fermento tienen mayor lipólisis de ácidos grasos de cadena corta, que es siempre característico de este tipo de quesos caprinos de la región. ¿Qué propuesta tendrían ustedes sabiendo que si bien el fermento de ustedes mejora la parte de los aldehídos y las cetonas que también inciden en el flavor, pero qué propuesta tendrían para los productores con respecto a que el queso sin fermento mantendría también la parte de la lipólisis de ácidos grasos de cadena corta? Nos parece importante la microbiota presente en la leche, ¿no? Entonces esto de que los productores no pasteuricen la leche es un punto a favor de ellos porque ayuda justamente a las características típicas de los quesos, sobre todo los quesos de Valle de Amblayo, que son muy solicitados desde el punto de vista turístico. Entonces, desde ese punto de vista nos parece enfocarnos más en la inocuidad de la leche, en tener en cuenta cada uno de los puntos críticos que pudieran llegar a contaminar posteriormente los quesos y de esa manera poder aprovechar mejor la microbiota láctica natural, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, hasta ahí mis preguntas. Nuevamente te felicito a vos y a todo el equipo de trabajo. Felicitaciones a las directoras. Así que bueno, hasta ahí son mis preguntas. Muchísimas gracias, Nancy, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Doctora Costabel, ¿quiere seguir usted? Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, bueno, me sumo a las felicitaciones de Karina. Me encantó la tesis, me resultó muy, muy interesante. Me parece que aporta mucho para este importante sistema productivo de la región del NOA. También la presentación, te felicito, Nancy, se presentó de forma muy, muy clara. Lograste concentrar la gran cantidad de información que tenías en una muy buena presentación. Muchas gracias. Felicito, bueno, a vos y al equipo de trabajo. Yo, bueno, como pregunta, vemos que los quesos de la zona de Amblayo resultaron ser más aromáticos, lo que decías con la concentración de compuestos volátiles, y los de Valle del Lerman más bien están más asociados a compuestos grasos, con la mayor concentración de ácidos grasos. Lo que yo me preguntaba era si hicieron o tienen pensado hacer alguna prueba sensorial con panel entrenado que sea capaz de discriminar también esas características que se encontraron en forma analítica. O sea, si se detectan también con un panel entrenado. Sí, sería la idea. Nosotros acá en INTA Salta tenemos un panel entrenado específicamente para leche caprina y quesos caprinos. Ese panel entrenado lo llevó a cabo la doctora Marcela Fili, y la idea sí era poder hacer ese panel sensorial. Nosotros en el caso específico de los quesos de esta tesis no lo hicimos porque utilizamos enterococos. Entonces pensábamos que necesitábamos más estudios al respecto de estas bacterias para poder incluir estos quesos en un panel sensorial, ¿sí? Pero estamos haciendo, o sea, lejos del tema de esta tesis, se está haciendo panel sensorial para poder diferenciar eso, ¿no? Y el tema de que vieron que a pesar de que los pHs de los quesos no fue tan bajo, o sea que el control de los coliformes no estaría relacionado a ese descenso de pH, ¿ustedes lo asocian a la capacidad de las cepas de producir alguna bacteriocina o algo así que logre disminuir el contenido de coliformes totales? Nosotros lo asociamos a eso, inclusive uno de los fermentos tenía una cepa que tenía propiedades antimicrobianas. Nosotros lo asociamos a eso. Nos parecería importante seguir indagando en esa parte, ¿no?, de propiedades antimicrobianas y seguir haciendo estudios para ver si verdaderamente fue este el motivo de la disminución de los coliformes.
Bien. ¿No? Y bueno, otra cosa que me pareció importante, que se ve que de acuerdo a la caracterización microbiológica de las leches, se puede decir que la calidad, teniendo en cuenta el recuento el recuento de bacterias totales y el recuento de células somáticas es buena. La mayoría de las leches, digamos, se adaptan a lo exigido por el código, pero se ve, incluso en los quesos que se elaboraron en el laboratorio, se ve que hay problemas en cuanto a buenas prácticas, digamos, que hay una contaminación coliformes, bueno, no sé, alguna otra bacteria que tal vez puede ser, me parece que amerita trabajar bastante en estas cuestiones de buenas prácticas de manufactura, y también en la introducción, que me resultó muy importante, de tecnologías de barrera, como para paso a paso ir disminuyendo esa carga microbiana que se eleva notoriamente durante la manipulación en el proceso de elaboración. Sí, es cierto. De hecho, a partir de los datos obtenidos en la tesis, se comenzó a pensar en eso. Ahora, en la actualidad, tenemos proyectos que analizan justamente la herramienta de gestión de la calidad en lo que respecta a las zonas de valles calchaquíes. Entonces, la idea sí es hacer análisis de riesgo, ver los puntos críticos de control. Sí, se han planificado proyectos, se está trabajando en ese tema. Bueno, yo no tengo ningún otro comentario. Reitero mis felicitaciones para Nancy y tu trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Doctor Liseski. Bueno, me sumo también a las felicitaciones, Nancy. Una tesis muy completa, muy meticulosa. Me hace acordar en muchos aspectos a mis tesis que yo también hice en aislamiento de fermentos y llegué hasta los quesos, por lo tanto sé que lo tuyo fue muy meticuloso. Bueno, mis felicitaciones a vos, a tus directoras. La verdad que un lujo de director y de codirectora tuviste, así que mis felicitaciones a todo el equipo. Bueno, yo te voy a hacer más que nada comentarios y algunas pocas preguntas. La verdad que a mí me resultó muy interesante, muy amena de leer la tesis. Tiene mucho de inocuidad, que es lo que yo trabajo con las fábricas acá en Tucumán. Así que, como yo soy ingeniero zootecnista, también me pareció muy interesante todo lo que evaluaste referido al manejo, sea tipo de animal, tipo de ordeño, tercio de lactancia, bueno, los grupos bacterianos que estudiaste, totales y coliformes totales, me refiero a bacterias totales, perdón, células somáticas y los diferentes ambientes asociados. Así que me parece muy válido porque todo esto da herramientas de manejo a la producción primaria para tomar decisiones, sobre todo a los técnicos que están manejando la producción primaria, técnicos y profesionales. Veo que comparaste con las legislaciones de otros países. Nuestra legislación es muy parecida en cuanto a requerimientos de leche a la de Estados Unidos, que es un poco más permisiva en cuanto a bacterias totales, y en comparación Europa es un poco más exigente, los países europeos. Bueno, no veo que hayas hecho algo que por ahí creo que me incluyo, un poco, vemos poco, es qué pasa con la legislación de Brasil, que es un país vecino y tiene gran cantidad de cabras, el mayor productor caprino de América del Sur. Así que quizá también tengamos que ver un poco en un futuro a qué es lo que está legislando Brasil al respecto. A ver, vos, en cuanto a este punto, lo que te quería preguntar es si vos considerás adecuado o qué opinás vos al respecto que nuestra legislación permita hasta 500.000 bacterias totales, bacterias mesófilas totales, como límite máximo exigible en leche, y si a tu consideración eso es correcto, o si deberíamos acercarnos quizás un poco más a los límites europeos, que son de 50.000, 10 veces menos.
Mira, nosotros observamos la calidad de la leche en general es buena, ¿no? Y había mucha variabilidad entre los tambos. Había tambos que los valores en recuentos, en coliformes total, inclusive en células somáticas, fueron muy bajos. Entonces esto nos da el derecho a pensar que es factible poder alcanzar esos valores con un buen manejo, manejando muy bien las herramientas de calidad, ¿no? Entonces, alcanzar esos productores donde no se observaron los valores tan buenos y alcanzar esos productores que los están teniendo para que los mantengan, nos parece interesante. A mí me parece muy factible que se puedan bajar esos niveles en cuanto a los recuentos totales, a coliformes, inclusive a células somáticas. Por ejemplo, no lo mencioné yo en la tesis, pero en general los valores de células somáticas fueron bajos, inclusive el 70% de las muestras alcanzaron los límites de exigencias europeos. En Francia, por ejemplo, los valores son menores a 1 millón de células A somáticas 1 millón, por mililitro, exactamente. y nosotros el 70% de los datos alcanzaron esos límites. Entonces, desde mi punto de vista, me parece que es muy factible poder alcanzarlo aplicando buenas herramientas en la gestión de la calidad. Así que podrían disminuir esos límites totalmente. Perfecto. Bueno, sí, cuando se publicó esto en el 2014, creo que había al principio los límites aceptables eran mayor, por lo menos para las bacterias, no sé, para células somáticas y después se fueron bajando, pero bueno, sí, sabemos que la leche de cabra, por el tipo de secreción, tiene mayor cantidad de células somáticas que la de vaca. Pero bueno, sí, quizá 1,5 millones ya estamos hablando de niveles de mastitis. Por ahí quizá también lo que, lo que necesitamos para determinar si realmente se trata de mastitis, más allá del conteo de células somáticas, que es uno de los indicadores más utilizados, es verificar en las leches individuales la existencia o no de patógenos, para poder saber si realmente estamos hablando de una mastitis o no, una mastitis bacteriana. Bien. Eso en cuanto al capítulo 1. Bueno, veo en cuanto al capítulo 2 que algunos de los ensayos de la tesis referidos a la tecnología de pasteurización contradicen un poco la recomendación del Código Alimentario. Ustedes obtuvieron valores en la pasteurización media-baja de eficiencia de pasteurización del 92%. Corregime vos si me equivoco, por favor. Entonces, esto también nos lleva a pensar cómo pueden, o que sería necesario quizá que los organismos de fiscalización del Estado tengan mayor control sobre la inocuidad de los productos que generan las fábricas o sobre el control de procesos. En realidad las fábricas deberían validar sus procesos para determinar si realmente los productos que están elaborando, la leche en este caso, realmente llega a los parámetros mínimos requeridos de eliminación de bacterias. Entonces, creo que estos datos son muy valiosos como para poner en evidencia una situación en que por ahí debería ser tomada en cuenta por los organismos de control. No sé si estás de acuerdo. Sí, sí, desde ya que sí. Nosotros al realizar este tipo de pasteurización sí vimos que era importante el control en la línea del pasteurizado, ¿no? Que es donde se puede tener el mayor problema. Por eso les comentaba, nosotros hemos cambiado en ese caso la temperatura y los tiempos de exposición de la leche a ese tipo de pasteurizado, por eso surgió la pasteurización media alta. Pero bueno, sí, coincido totalmente, es necesario que se regule a través de organismos de control, que estas líneas sean, eh, que se llame la atención, ¿no? Que se observe si verdaderamente los tratamientos térmicos tengan esa eficiencia que se solicita para tener un buen producto, un producto de calidad.
Correcto. Sí, sí, es como que las fábricas deberían demostrar que su proceso tecnológico de pasteurización está validado, o los organismos de control, cosa que ocurre poco, ir a controlarlos a esos procesos o a los productos finalmente obtenidos. Bien. Bueno, algunas preguntas que tenía ya las hicieron Karina y Luciana. Bueno, y una del capítulo final, bueno, el pH de los quesos no llega a valores que normalmente aceptados como seguros en queso, que son de 5,2, entre 5 y 5,2 de pH. La pregunta sería si ustedes no evaluaron en algún momento introducir un fermento iniciador, aunque sea comercial, a estos quesos bueno, para probar qué es lo que ocurría. Claro. No, la verdad que no lo tuvimos en cuenta eso de poner un iniciador comercial, ¿no? La idea era sobre todo ver las diferencias de las cepas por zona, ¿no? Y las características que te aportaban los quesos. Digamos que con esa finalidad se elaboraron los quesos y sí, no se nos ocurrió poder compararlos con un iniciador, hubiera sido interesante poder tener ese dato. Bueno, es algo que se puede hacer en un futuro de todas formas. Me parece también muy importante el análisis de componentes principales que hicieron, tanto para la nariz electrónica como para los componentes de aroma, porque diferencia muy bien en el espacio a los tres tipos de queso, sin fermento, con el fermento 1 y con el fermento 2. O sea que es muy valioso porque evidentemente los perfiles entre los tres tratamientos son distintivos. Lo que permite, bueno, pensar que las cepas que aislaron permite generar o diseñar fermentos que, bueno, que lleven los quesos a diferentes caminos, obtener diferentes quesos con diferentes, no sé si gustos, pero intensidades de sabores. Así que bueno, eso es muy interesante como para hacer un diseño de fermentos para cada región y tener una variabilidad de fermentos. Así que bueno, creo que eso es todo. La verdad que te reitero, muy interesante. A mí me sirve mucho, los datos que obtuvieron me sirven mucho para lo que yo hago diariamente en las fábricas y para tener en cuenta sobre todo determinados procesos y evaluarlos en cuanto a su eficiencia y cómo ir controlándolos y mejorándolos. Así que bueno, mis felicitaciones, hermosa la tesis. Muchísimas gracias. Nada más. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Rubén. Y ahora quisiera pedirle a quien ha acompañado todo este proceso como representante de la Comisión de Supervisión, la doctora Karina Audicio, si nos quiere dar alguna opinión, algún comentario. Bueno, en primer lugar, la felicito a Nancy, a Mónica, a Roxana, a todas las conozco. Conozco todas las idas y vueltas de los aislamientos de las bacterias lácticas de Nancy y un poco el dolor de estómago de solo encontrar cocos y cocos y cocos. Pero yo recordaba las tesis de la doctora Savoy de Giori y Fon de Valdés de Cerela, que habían hecho también un estudio con quesos de Tafí del Valle y habían encontrado cocos. Así que estoy desde el inicio con esta tesis. Nancy es una chica muy trabajadora, muy capaz, y lo ha demostrado no solo con su tesis doctoral, sino también con su presentación totalmente tranquila. Me alegra saber que está repuesta de su pequeño problema de salud, que eso también ha sido un desafío para esta presentación. Así que bueno, solo eso, sé el trabajo que ha constituido esta tesis doctoral, que como comentaron antes los miembros del jurado, ha involucrado varias etapas, desde el aislamiento hasta llegar a obtener un queso, y en el camino han ido quedando temas interesantes para evaluar, como comentaban antes, de las propiedades antimicrobianas de algunas cepas, que bueno, algún otro tesista se encargará de estudiarlas, porque si no, no se termina más. Así que bueno, era eso, fundamentalmente felicitarlas. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Y como todo trabajo de tesis, siempre un trabajo compartido entre los tesistas y los directores, así que quisiera pedirle a Mónica Chávez y a Roxana Medina, sus directores, si quieren dar su comentario.
Bueno, puedo hablar yo y decirle que la verdad para mí ha sido un placer trabajar con Nancy, con Mónica y con Karina. Ha sido un trabajo que estoy muy emocionada porque no puedo creer, lo logramos. He disfrutado mucho, incluso ir a Salta a trabajar con ellas, hemos aprendido, yo aprendí cosas, ellas aprendieron cosas nuestras, pero creo que se hizo un hermoso equipo que incluso nos dio posibilidad a seguir trabajando en un futuro, ¿sí? Y quiero, la verdad, resaltar el esfuerzo que hizo Nancy en esto y sobre todo resaltar la capacidad que ella tiene para seguir adelante, igual que Mónica tiene un grupo de investigación muy valioso, que incluso con esta tesis abrió varias otras tesis que veo mucho futuro en ese equipo. Nada más. Felicitaciones, Nancy. Muchas gracias. Gracias al jurado por las palabras también. Muchas gracias. Buen día a todos y todas. Agradecerles la dedicación que le han dado a realizar y contribuir, porque ha sido realmente muy gratificante recibir los comentarios de ustedes, todo un desafío esto de tener la mirada desde distintos ángulos sobre el trabajo, un trabajo tan extenso y meticuloso que llevó a cabo Nancy, que ustedes ya lo destacaron, yo me sumo totalmente. El trabajo en mesada, el estar, la constancia, la cantidad de muestras, que bueno, que es uno de los aspectos que nos va a heredar al grupo, es la metodología de este inmenso mundo que era la microbiología, que en el caso de ese sistema que elegimos no se sabía nada, y hoy sí se tiene información muy valiosa que está contribuyendo, chicos, ¿no? En distintos aspectos. Hoy estamos trabajando en una comisión técnica de CONAL, por ejemplo, con parte de esta información, para incluir el queso de cabra de campo, creo que así se va a llamar, sin la necesidad de pasteurizar. Y aparece todo el tema de barreras a la inocuidad que ustedes han estado transitando, tanto desde sus comentarios previos como en este momento, que sé que preocupa porque nos saca del esquema. Bueno, la idea de introducir tratamientos térmicos en la tesis también fue para ese lado. Compartir, no sé, sería tanto, porque ha pasado tanto tiempo, la experiencia ha sido muy, muy rica, también en relación al territorio, conocer distintos lugares, inclusive estuvimos en Brasil con Nancy, conociendo los sistemas, por ahí Rubén mencionaba mirar un poco más a Brasil. Bueno, nosotros estuvimos allá trabajando con gente de Brasil, seguimos manteniendo el contacto, de hecho se está formando una red a nivel latinoamericano que tiene que ver con las leches, con los quesos, perdón, tradicionales, típicos, que no utilizan la pasteurización. Así que imagínense, y dentro de esa red está también Brasil. No, el transitar de esta tesis, esto que parece mágico, lo que hizo Nancy de sintetizar todo esto en 40 minutos, nos ha dado muchísima experiencia, conocimiento, mucha gente que trabaja muy comprometida, con mucho cariño en todo esto. Así que los bichos nos dan, pero para fascinarnos con tantas cosas. Yo orgullosa de trabajar con Roxy, con Nancy por supuesto, porque la microbiología me apasiona, tiene que ver, pero a mí me gusta la tecnología, así que es un complemento que encontré, un trabajo muy tranquilo con vos, Roxy, agradecida, sentirme muy acompañada en las cosas que íbamos probando y todo lo que nos queda por hacer. Así que bueno, solo agradecimiento y reconocimiento a Nancy por la dedicación y bueno, todo su intelecto, ¿no? Que ha puesto todo su corazón, y también a la familia. Acá, puertas de por medio está el marido de Nancy, escuchando, no sé, debe ser la enésima vez que escucha la presentación, así que está también ahí, y un abrazo para ellos. Así que nada. Gracias, doctora. Y para cerrar esta instancia, Nancy, te damos la oportunidad de algún agradecimiento.
Sí, muchísimas gracias. La verdad que quisiera agradecer a mucha gente, si me lo permiten. Totalmente. Bueno, yo en primer lugar, la doctora Karina mencionó a la familia, ¿no? Y yo es a mi familia quien quiero agradecer de todo corazón, sobre todo a mi papá y a mi mamá, que con mucho esfuerzo me dieron una carrera en la cual ahora puedo perfeccionarme y bueno, ellos siempre estuvieron presentes ahí, ¿no? También quiero agradecer a mi esposo, Alexi. Él es una persona que siempre me ha dado confianza, o sea, siempre confió en mí y eso me ayuda a mí a seguir adelante, ¿no? Por su aliento y por acompañarme siempre en todo momento. A mis 4 niños, ellos son mi inspiración, mi alegría y me han tenido una paciencia en estos últimos tiempos y me acompañaron sabiendo desde su edad la importancia que tenía esto. A mis hermanos, ellos siempre presentes, siempre de alguna u otra forma están ahí, así que también les quería agradecer. A mi suegra, Ángela, ella durante el transcurso de esta tesis también me ayudó muchísimo, sobre todo también con el cuidado de mis hijos, igual que mi mamá, así que muchas gracias. Quiero agradecer a mi directora de tesis, ella es una persona que me abre la cabeza, me ayuda a pensar, a ver el bosque, a integrar los resultados, a verlos de manera diferente. Entonces, le quiero agradecer mucho por eso. A mi codirectora, Roxana, me ha transmitido muchísimo conocimiento y en esa transmisión de conocimiento quiero agradecerte, Roxy, porque me ayudaste a tener tranquilidad, ¿no? Dentro de las que uno por ahí toma, el hecho de estar con vos, la verdad que me sentía tranquila, me sentía confiada, así que muchísimas gracias por eso. Y por estar en cada llamada, en cada momentito que te mandaba un WhatsApp o un mensajito, siempre estuviste ahí presente, dándome aliento, así que muchísimas gracias por eso. Quiero agradecer al grupo de trabajo al cual pertenezco y del cual me siento muy orgullosa, a Moni, Sil, Vicky, Marce, Nico, Lourdes, gracias por haber estado tan presentes en el transcurso de esta tesis, por haberme acompañado desde el trabajo, desde las ideas, desde los aportes y desde la buena onda también, ¿no? Así que muchísimas gracias a mi grupo de trabajo. Quería agradecer también a la comisión asesora, a Karina Audicio, a la doctora Gabriela Zárate. La verdad que ellos me hicieron aportes importantísimos, sugerencias, correcciones en la tesis que me fueron muy útiles y que me ayudaron a mejorarla, ¿no? A Karina, sobre todo, muchísimas gracias por acompañarme en este transcurso, que ha sido un apoyo muy importante para mí. Quisiera agradecer también por transmitir tan generosamente sus conocimientos al doctor Guillermo Juffet, que él me ayudó mucho en el entendimiento de la proteólisis, a la doctora Marta Galván por sus aportes en el área de molecular, que también me ayudó muchísimo, a la máster Livia Negri y a Patricia, que es su colaboradora. Ellas me ayudaron mucho en lo que era la detección y el entendimiento de compuestos volátiles. Quiero agradecer a mis amigas, a Carito por ayudarme en la lectura de la tesis y por su empuje, siempre ahí dándome aliento, y a Laurita que me ayudó con la construcción de los mapas. También quería agradecer especialmente a las personas que integraron el posgrado y con las cuales yo me he comunicado en este tiempo, a Fernanda, a Alexis y a Pablo. Quiero agradecerles por haber sido siempre tan amables, bajar las ansiedades y estar tan atentos a cada necesidad. La verdad que fue muy grato poder contactarme con ustedes y por eso les agradezco mucho. Quiero dedicarle el esfuerzo, la constancia y la alegría de esta tesis, la alegría que puse en el trabajo de esta tesis
con todo mi amor a mi mamá. Bueno, en algún lugar debe estar mirándome y supongo que debe estar muy contenta. Así que bueno, gracias a ella también. Nada más. Bueno, y ahora sí invitar a los presentes, a Alexis, Silvia, que veo ahí, Adriana, que prendamos las cámaras, los micrófonos, y a todos los presentes, y que sí le brindemos ahora un fuerte aplauso a la flamante doctora, creo yo ya. Así que, bien merecido. Felicitaciones. Muchas gracias. Excelente, Nancy. Felicitaciones. Ahora sí, prendemos las cámaras, no hay problema ya en esta instancia de que ella los vea. Sí. Bueno, gente, como les decíamos al comienzo, nos vamos a tomar unos minutitos para que el jurado elabore el acta. No se vayan, yo voy a cortar un minuto la transmisión de YouTube y los paso a sala de espera a los que están presentes en el Zoom, y en unos minutos nos juntamos nuevamente. Se te ve 10 años más joven ahora. Ya relajada. Sí, totalmente. Eso es bueno. Bueno, gente, ¿están todos? Bueno, antes de leer el acta, felicitarte, Nancy, una excelente defensa, y reiterar el agradecimiento a los miembros del jurado por la predisposición para llevar en estos tiempos adelante esta tesis. Como dijimos, el acto académico finaliza con la lectura del acta correspondiente, que es el acta número 9 del 2021. Defensa de tesis doctoral en la ciudad de San Miguel de Tucumán, a los 5 días del mes de abril del año 2021, y siendo las 8:30 horas y bajo modalidad virtual, se constituye el tribunal examinador designado oportunamente para dictaminar en el trabajo de tesis doctoral formulado por la licenciada Nancy Alejandra Torres, conducente a la obtención del grado académico superior de doctora en Ciencias Biológicas. El trabajo de tesis, elaborado por la licenciada Nancy Alejandra Torres, bajo la dirección de la doctora Mónica Chávez y codirección de la doctora Roxana Medina, está referido al tema Estudio de la incidencia de la microbiología de la leche caprina en la inocuidad y en la diferenciación según lugar de procedencia de los productos. Fue desarrollada en exposición oral y pública ante los miembros del Tribunal Examinador, doctora Luciana María Costabel, doctora Karina Paola Vanibenove y doctor Rubén Olisewski, quienes formulan sus conceptos sobre la trascendencia académica de la tesis elaborada. El jurado considera que el trabajo constituye un aporte muy valioso para el conocimiento y el estudio de la microbiología de la leche de cabra de la provincia de Salta. Los resultados obtenidos permitieron estipular indicadores microbiológicos de inocuidad, proponiendo un valor límite de control para coliformes totales de leche caprina cruda, independientemente del sistema productivo, zona agroecológica y biotipo. La definición de estos indicadores permite el desarrollo de herramientas de gestión de la inocuidad para fortalecer estos sistemas de producción. La tesista logró aislar, identificar y caracterizar tecnológicamente cepas de bacterias lácticas de interés. Los fermentos seleccionados pudieron asociar características particulares de los quesos elaborados con los mismos a su lugar de procedencia. El manuscrito está muy bien redactado, ilustrado y organizado. La metodología empleada es acorde a los objetivos planteados. Los resultados fueron analizados de manera correcta mediante métodos estadísticos, presentados en tablas, figuras y fotografías, con una discusión adecuada basada en bibliografía actualizada. La presentación oral fue clara y ordenada y cumplió con los tiempos estipulados, presentando gráficamente los resultados y conclusiones obtenidas. Posteriormente, la tesista respondió con solvencia las preguntas formuladas por el jurado. Se deja expresa constancia de la participación de la doctora Karina Audicio en su condición de miembro de la Comisión de Supervisión en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo número 10.7 del reglamento vigente. Atento a lo expuesto, los miembros del Tribunal Examinador, por unanimidad de criterio, otorgan a la presente tesis doctoral la calificación de 10.
No habiendo para más, se labra la presente acta en 2 ejemplares del mismo tenor a los efectos académicos y administrativos que correspondieren. Firman doctora Luciana María Costabel, doctora Karina Paola Banivenol y doctor Rubén Oliseski. Bueno, ahora sí, felicitaciones, doctora, y creo que nuevamente se merece un fuerte aplauso. Felicidades. Felicidades. Felicidades, Nancy. Felicidades, Nancy. Yo quisiera agradecer, la verdad que estoy muy contenta. Quisiera agradecer a los miembros del jurado. Cuando vi sus correcciones, sus observaciones, la verdad que me encantaron porque me ayudaron a poder mejorar la tesis, puntos que por ahí uno no tiene tan en cuenta, entonces ves que te ayuda a hacer un trabajo mucho más productivo. Así que muchísimas gracias a los miembros del jurado por eso y bueno, por este momento tan lindo que también ahora estoy pasando. Y nada, no sé qué decirles, muchísimas gracias, muy agradecida. No, Nancy, una cosita nomás. Yo simplemente como secretario de posgrado y que estoy conduciendo este acto, voy a cerrar la parte académica, voy a cerrar la transmisión en YouTube y voy a salir yo de este rol, pero la sesión queda abierta para que ustedes puedan seguir conversando tranquilamente con Nancy. Así que yo simplemente me despido. Felicitaciones, Nancy, excelente defensa y muchas gracias a todos los participantes. Ustedes sigan tranquilamente conversando.